Hola, bienvenidos al programa cultural Sache Mojos. Ejamipko meme noviono. Ejamipko tata noviono. Buen día, señoras. Buen día, señores. Con la invitación a que escuchen los temas de hoy, ya nomás comenzamos el programa cultural aquí en la radio. Sache Mojos. Instituto abre puertas. El Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón en Trinidad inicia la nueva gestión académica. La oficina del rectorado de este centro educativo nos hizo llegar el calendario 2025. La agenda escolar Arnaldo Ligerón este año tiene estrecha relación con el bicentenario de la Fundación de Bolivia. Formación artística básica y técnico medio en artes musicales. Esas son las dos carreras que ofrece el Instituto de Formación Artística de Trinidad. Cursos de capacitación en artes plásticas y visuales, dibujo, pintura, tallado, elaboración de plumaje de macheteros con material alternativo son algunos. Ya nomás pueden ir a inscribirse al Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón. También San Ignacio convoca a los estudiantes. La Escuela de Música de San Ignacio de Mojos igual ha convocado a los jóvenes a la nueva gestión académica de este año nuevo. Lo que es el Instituto Superior de Música y Turismo de San Ignacio comienza a recibir inscripciones este lunes 13 de enero. A nivel de técnico superior, en San Ignacio se ofrecen las especialidades para violín, viola, violonchelo, flauta traversa y oboe. También se aprende a tocar el clarinete, el fagot, piano clásico y la guitarra clásica. Los exámenes de admisión, en el caso de San Ignacio, se tomarán del 21 al 24 de enero. Solo deben presentar fotocopia del carnet de identidad del interesado, el alumno, el joven, y fotocopia del carnet de identidad de su papá o de su mamá. Vayan ya haciendo la reserva y preparándose primero para el examen y después para pasar clases en el Instituto de Música de San Ignacio. Nuevo libro sobre derecho. Un nuevo libro de sociología del derecho se ha presentado en Trinidad. Se titula Sociología del Derecho, precisamente en concordancia con el contenido. No es precisamente un libro sobre asuntos jurídicos, dice el autor. Es el autor, el sociólogo y abogado Wilter Molina Argandoña, que es docente universitario y también un investigador. Molina explicó que su escrito no trata del derecho en sí, sino de la mirada que tiene la sociedad, la gente, la población, sobre el derecho, sobre la justicia. El autor adelanta que la sociología del derecho trata de explicar lo que la gente piensa del derecho y de la justicia. Con ello se trata de analizar las causas, por ejemplo, de la retardación de justicia en base a la teoría. Wilder Molina es profesor en la Universidad del Valle, tiene una decena de libros sobre temas de autonomía, de sociología y de derecho. Él es también poeta, que siempre leemos aquí en Sachemojos. Un nuevo libro entonces está a disposición este año. Sigamos en Sachemojos. El valor de la papaya.
Muchas veces hemos escuchado de nuestros padres y abuelos decir que su hijo está gusaniento o que su ahijado es lombriciento. Estos dos términos se utilizan, ¿no? Las palabras gusaniento y lombriciento eran parte del lenguaje en los pueblos y comunidades y debe seguir siéndolo todavía. Pero bueno, ¿a qué nos referimos? Entre las muchas frutas de la zona tropical, la papaya es una de las preferidas. A mí en lo personal me agrada muchísimo la papaya. No importa de cuál especie sea. Hay redonditas, hay alargadas, hay más grandes, hay más pequeñas. La papaya también tiene propiedades beneficiosas para la salud, no solamente que es un alimento. Mi abuela decía, come papaya, te va a ayudar con tu barriga. Se refería a que la papaya es suave para comer y también ayuda en la digestión de los demás alimentos. La papaya contiene una sustancia eficaz para eliminar parásitos del intestino, especialmente en los niños. Los parásitos son lo que los abuelos, nuestros padres decían, gusano o lombrices en la barriga. A aquel muchacho pelado que veían petacudito, dice, está lombriciento. Bueno, este tema del uso de la papaya con fines medicinales fue estudiado ya desde hace muchos años. Uno de esos estudios fue realizado a fines del siglo pasado, estamos hablando de 30 años aproximadamente, por un equipo mixto del Beni. Aquí en manos tengo el resultado de esa investigación efectuada por la Dirección de Investigación Científica e Interacción Social de la Universidad Técnica del Beni, UTB. Eso era antes, porque 10 años después, principios del siglo XXI, la UTB se transformó en Universidad Autónoma del Beni, la UAB. Y este equipo estuvo integrado también por técnicos del Instituto Popular para el Desarrollo Regional, IPDRE. Ellos integraron este equipo mediante un acuerdo, un convenio. El IPDRE era una ONG que daba apoyo técnico a las comunidades campesinas. Era porque ya no existe. Entre otras tareas, el IPDRE hacía rescate, promoción y difusión de la medicina natural. Entre el IPDRE y la UTB entonces investigaron la eficacia de la semilla de papaya, repito, de la semilla de papaya para la eliminación de parásitos. Lo hicieron en niños de dos comunidades, Nueva Palestina y Santa Rosa, kilómetro 100 de la provincia Marban, en el sur del departamento del Beni, esa que está influenciada por la carretera Trinidad-Santa Cruz. En esas poblaciones, Nueva Palestina y Santa Rosa, existía un alto índice de parasitismo intestinal en los niños. Los médicos detectaron que tenían uno o varios parásitos en su organismo, superior al 90%. Entonces, elaboraron un proyecto y el equipo técnico estableció un mejor proceso para conseguir un remedio. ¿Cuál remedio? En base a la papaya, en base a la semilla de papaya. ¿Qué hicieron? Separaron las semillas, las lavaron con agua limpia, las secaron al sol por 3, 4, hasta 5 días y colocaron las semillas secas en un frasco de vidrio. Contaron la cantidad de semillas y molieron las semillas hasta volverla casi polvo. Bueno, ese polvo de semilla de papaya se aplicó en niñas y niños de entre 5 y 10 años. Este documento no precisa la dosis. Algo así parece que fue uno de los errores que le hemos observado. La dosis. Sin embargo, el resultado fue exitoso. Dieron a los niños la dosis un día, esperaron 24 horas, le tomaron muestra y la cantidad de parásitos se redujo hasta en un 60%, a la mitad. Y después de 48 horas volvieron a tomar examen y la cantidad de bichos bajó 90%, la cantidad de huevos de bichos en el estómago de los chicos. El polvo de semilla de papaya ayudó a bajar la infección en diferentes grados.
según el tipo de parásitos también, porque hay varios parásitos intestinales. Otra cosa es que los investigadores detectaron o establecieron, más bien, establecieron que no se produjeron, no hubo efectos colaterales, es decir, no hubo otra cosa, aunque en algunos chicos se presentó estreñimiento, nada grave. El equipo técnico del IBDRE y de la UTB de entonces recomendó el tratamiento contra los gusanos con el uso de semilla de papaya. ¿A quiénes recomendó? A los médicos en las postas de la zona, San Andrés, al sur del Beni. También el equipo sugirió realizar, más bien continuar la investigación con otros trabajos, como por ejemplo la administración de la misma dosis, pero no la misma, la dosis, pero en menor cantidad, menos gramos de semilla, y en mayor tiempo, que no sea solo 2 días, sino 3, 4, 5 días de repente. Y recomendó eso que decíamos, repetir el tratamiento cada 2 meses. El estudio, esta investigación participativa de la UTB y el IBDRE de entonces, fue coordinado por técnicos de ambas instituciones, profesionales. Uno, el doctor Alfonso Chávez Marín, director de investigación de la UTB entonces. Otro, el doctor Hugo Salas Russo, director del IBDRE. Y otra, María Elena Zavala de Callaú, lamentablemente ya no está entre nosotros, ella como técnica del IBDRE. Este documento, esta copia, me fue prestado por la amiga, muy querida amiga, Beatriz Suárez Vaca. Tengo que devolvérselo. Públicamente lo reconozco que lo tengo todavía aquí. Bueno, esto como base interesante, pero cuando leí el documento, debo confesar, los nombres de algunos parásitos en este documento sobre el uso de medicina tradicional, como por ejemplo el trichuris, me hizo recuerdo a entrañables amigos de la universidad. Algunos éramos tan flacos que nos dijeron a unos trichuris y a otros oxyurus. Los especialistas, los laboratoristas, los médicos sabrán a qué me refiero. Mis saludos de los amigos de la universidad. Seguimos en Sachimojos. Reserva Kenneth Lee. En un programa anterior se ha mencionado el nombre de Kenneth Lee. Él era un estadounidense que llegó al Beni, a Bolivia, realizó investigaciones y fue uno de los impulsores de la investigación sobre los camellones, las lomas, los canales antiguos de la cultura desarrollada en Mojos hace muchísimos años. Todavía no se ha determinado con precisión, pero se habla de 5.000, 6.000, hasta 10.000 años antes que se desarrolló esa cultura en las llanuras de Mojos. El nombre de Kenneth Lee, en mérito a ese trabajo que realizó él, fue inmortalizado en eso y también en el nombre de un área dedicada a preservar esa cultura antigua. Se denomina Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee. Esta reserva, que es un área protegida, fue creada por resolución del municipio de Baures, en la provincia Itenes, el día 16 de diciembre de 1996. La reserva se encuentra en el municipio de Baures, en el sureste del Beni. Tiene casi 440.000 hectáreas. En la reserva Kenneth Lee existen montes, pampas y yomomales. Se encuentra entre los ríos San Joaquín y San Martín. Allá hay diversidad de animales silvestres, tigres, ciervo, antas, guasos, que todavía habitan en la zona. En los ríos y varias lagunas se puede pescar, sin duda, también. Se calcula que esta reserva es uno de los humedales más grandes del planeta. Humedal es el nombre, digamos, académico que se le da a lo que nosotros llamamos los yomomales. Esas pampas llenas de agua que nunca se secan, allí hay muchísimo, hay grandes extensiones de yomomo. Allá existen miles de hectáreas sembradas de plantas de cacao silvestre.
chocolatales, cacaotales, le dicen otros. ¿Cómo se llega a Baures? A Baures se puede llegar desde Trinidad por vía terrestre en un camino que pasa por San Ramón, Magdalena y Guacaraje. Y claro, también se puede hacer la vía fácil, un poco más costosa, en avioneta, en un viaje de 50 minutos desde Trinidad. En el área existen, les dije, terraplenes, canales, zanjas y lomas. En la zona están las comunidades indígenas Hasiakiri y El Cairo. Estos datos los he obtenido de una publicación que se llama Guía de las Áreas Protegidas del Beni, editada por la Gobernación del Beni, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, CIBIOMA de la UAB, y del Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Unión Europea. Esta publicación tiene valiosa información. Se las recomiendo. Ya que hablamos de Baures, Sachemojos. Este programa se transmite, se escucha en difusoras Turos de la ciudad de Baures. Celebración reyesana. Como cada enero, la población de Reyes en la provincia Vallivian del Beni festejó su aniversario. Los reyesanos celebraron el 319 aniversario de su fundación que se hizo en el año 1706. Varios actos sirvieron para honrar a los fundadores de Reyes. Felicidades, reyesanos, que levantan la bandera rojo y blanco, flameando por lo alto. ¿Qué hace el duende? Cuando niños, nuestros padres nos amenazaban con el duende. El personaje es el indicado para meter miedo, es decir, para que los niños obedezcan. Hay varias versiones sobre el duende, que aparecía aquí, que aparecía acá, que es grande, que es más chico, que tiene sombrero, etcétera, etcétera. Hoy vamos a leer algo sobre el duende, aquí en Sachemojos. Este cuento fue recopilado por Nathaniel Zambrana Enríquez en el libro Los Pioneros de la Selva. Este libro fue editado por La Hoguera de Santa Cruz, corresponde la primera edición al año 1997. Y buscamos la página 34. El título es El Duende. Un puñado de tierra a su sopa, un pedazo de jone a su postre, un atadijito de sus utensilios metido en el zapato, ciertas cimbas curiosas en la crines del caballo, etcétera, etcétera. Estas y otras cosas. Ya lo tenían casi loco al pobre Valentín. Para alivio de males, le habían dicho, las viejas, que el duende sabía robarse a las criaturas para ocultarlas en los bejucales del monte de ahí cerca. ¿Qué hacer? Valentín no podía comer ni tomar tranquilo porque a cada paso estaban las impertinencias del duende en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y hasta la hora de dormir, desatándose el mosquitero y escondiéndose los zapatos. Un buen día de esos, en el colmo de su aflicción, le busca a Mamá Natividad. Mamá Natividad era la curandera del pueblo que sabe hasta las hierbas para hacerse querer. Y le pregunta por un remedio para ahuyentar al duende, que lo persigue todo el tiempo. ¿Sabes, joven? Le dice Mamá Natividad. Es asqueroso el duende. Entonces lo mejor es irse con un retazo de pan a comer al excusau
Y ya verá usted, libre y salvo del duende. Pero quiero saber qué es el duende y por qué me persigue, pensó Valentín. Tuvo que visitar nuevamente a la curandera Natividad. ¡Qué barbaridad! Le había dicho en su castellano mal hablado y peor pronunciado. Es el alma de los inocentes, criaturas muertas sin el bautizo cristiano, sepultadas en los canchones oscuros, en los basurales, almas inocentes que sufren vagando en las oscuranas, el pecado criminal de una madre anónima que por ocultar la deshonra y la afrenta pública había hecho ahogar su vida entre sus manos, sin el crisma y el óleo cristiano. Fruto insano de un pecador ajeno, condenado a ambular en las tinieblas y las lobregueces, lanzando en la proximidad de las tempestades sus secos y amedrentadores silbidos. Sus amedrentadores silbidos, le dijo Natividad. Quien conteste el silbido del duende es perseguido sin tregua, pues ha respondido a la pregunta. Según las antiguas, el duende hace preguntas, si quieren acompañarlo en su vagancia. Valentín había pues contestado una de esas noches negras el seco silbido del duende, que salió de la oscura sombra de los naranjos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El duende. Un cuento de don Nathaniel Zambrana Enríquez en este libro, Los pioneros del Beni. El duende. ¿Alguien ha visto al duende? Mm. Memoria musical histórica. Hace unas semanas se confirmó que el gobierno de Francia ha devuelto al gobierno de Bolivia un conjunto de archivos de música autóctona que fue grabada hace un siglo en varias comunidades indígenas bolivianas. Las grabaciones corresponden a pueblos nativos de varios lugares de Bolivia. La noticia fue revelada por el diario español El País y republicada, rebotada en varios diarios de Bolivia. Aquí en Sachemojos nos interesa porque hay una referencia en esta noticia a pueblos de la región amazónica. ¿Qué dice el diario El País? Dice, la zampoña, hecha con tubos de caña y de origen prehispánico, es el principal instrumento musical de la nación Chacobo, ubicado en la región del Beni, en la parte selvática de Bolivia. El sonido hueco, producido por hasta 23 tubos que puede llegar a tener la zampoña, se usa para cantos de caza o rituales curativos. El etnomusicólogo Jean-Michel Baudot dice, uno sopla y el color de su cuerpo queda como el de la luna. Es la referencia que le dio un indígena que alterna el español y la lengua chácobo en una grabación de 1994. Este es uno de los 157 archivos de audio, que el Centro de Investigación de Etnomusicología de Francia entregó el 25 de noviembre en copias digitales al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Este archivo y biblioteca de Bolivia están en la ciudad de Sucre. La nota periodística del País dice, además del pueblo chácobo, el conjunto contempla varios registros sonoros de otras comunidades del Amazonas boliviano, como los Tacana y los Mojos, así como de los valles como los Jalca, Llamero y Yampará o Yamparaes. Las grabaciones fueron hechas entre 1903 y el año 2001, y en ellas se puede escuchar la lluvia y las cigarras de la selva, el sonido de los ríos y conversaciones en varias lenguas, en quechua, en chácobo, tacana o español, sobre los instrumentos, sobre todo música, al menos 500 piezas, muchas de ellas perdidas en la actualidad.
Vale, entonces que el gobierno francés ha devuelto al gobierno boliviano archivos de música autóctona registradas hace un siglo o un poco menos. Registros de grabaciones de música de pueblos indígenas. Esto creo que es importante, saberlo y conocerlo. Calendario histórico regional. En enero repasamos algunos hitos de la historia regional por los siguientes días. Calendario histórico regional, año 1915, 13 de enero. Nace Thomas Patrick Collins en San Francisco, California, Estados Unidos. Se ordenó sacerdote de la Sociedad Católica de Misiones Extranjeras Marignol en 1942. Es el año 1942 en que se crea el Vicariato de Pando. Fue el sacerdote Collins el tercer vicario apostólico de Pando ya en 1960. Sucedió a Monseñor Tomás Danehy. Renunció al obispado en 1967 y falleció en 1973 cuando tenía 58 años. Calendario histórico regional, año 1956, 13 de enero. Se funda el Colegio Manuel Antonio Hopi, MAO, en la ciudad de Guayaramerín, Bacadíes, Beni. Fue una iniciativa de un grupo de profesionales y vecinos, entre ellos los esposos Aldo Bravo Monasterio y Hortensia Suárez. El nuevo colegio fue el primero de ciclo secundario en Guayaramerín. Los fundadores bautizaron el colegio de esa manera para homenajear al profesor Manuel Antonio Hopi Campos, oriundo de Baures, que trabajó varios años en Cacho La Esperanza, Riberalta y en Guayaramerín. Su primer director fue Hernán Roca Casanovas. Le sucedió el profesor David Rey Cuellar. Los primeros 3 años sus maestros no cobraron sueldo. Sus aulas se han convertido en una tradición y es prestigio educativo de la ciudad. Calendario histórico regional, año 1966, 14 de enero. Se funda el grupo musical Trío Oriental en San Borja. Son fundadores los hermanos Walter Áñez y Lorgio Dorado Áñez, junto a Hugo Daza Rosales. Antes, Walter y Lorgio, los hermanos, habían creado el Cuarteto Oriental con sus amigos Joaquín Roca y Raúl Enrique. El trío oriental logró su crecimiento en la ciudad de La Paz, donde su primera actuación fue en el show de Miki Jiménez en Radio Méndez. En Discolandia grabaron su primer disco en el que incluyen Sombrero de Sao, composición de Pedro Shimose. Después de algunos años, el acordeonista Hugo Daza se retira del trío. Lo reemplaza primero José Barba y después Milton Castro. El trío oriental ha grabado 97 discos propios, ha ganado varios discos de oro, se ha presentado en todo el país y ha realizado giras por muchos países, incluido Japón. Es un referente musical del Beni en todo el país. El conjunto viste tradicionalmente con traje celeste y vivos negros. Calendario histórico regional, año 1811, 15 de enero. Se registra la matanza de 55 indígenas en el pueblo colonial de Santísima Trinidad. El ataque es perpetrado por una guardia dirigida por Lucas José González, secretario del gobernador Pedro Pablo de Urquijo, y el cacique canichana Juan Maraza. Están buscando a Pedro Ignacio Muiva y a Gregorio González, líderes de la Revolución Mojeña de noviembre del año anterior, 1810. Maraza y 200 jinetes lanzan gritos de ¡Viva el rey Fernando VII! Y ¡viva la religión cristiana! Ocupan todas las vías de entrada y salida del pueblo. Maraza no encuentra a los buscados. Los trinitarios se refugian en la iglesia. Los jinetes empiezan a golpear con palo y látigo a los que corrían y se produce una matanza incontrolable. Los atacantes saquean la iglesia y también las casas. El cura Francisco de la Roca ruega detener la agresión. Mueren asesinados 27 varones, 5 mujeres y 33 niños. Quedan otros 50 heridos. Maraza dispone el arresto de 42 personas que son llevados a San Pedro, sede administrativa de la provincia Mojos, para su juzgamiento.
Calendario histórico regional, año 1934, 15 de enero. El presidente Daniel Salamanca Urey promulga la ley que crea la Junta de Caminos La Paz Beni, destinada a impulsar la construcción de caminos de vinculación con el departamento del Beni. Calendario histórico regional, año 1970, 15 de enero. El claustro de la Universidad Técnica del Beni aprueba el primer estatuto orgánico de la institución. Con ese estatuto, una semana después, en otro claustro, es elegido rector el abogado Hernán Melgar Justiniano. La Universidad Técnica del Beni había sido creada por ley de 1967 y su año académico había inaugurado clases en marzo de 1969. Calendario histórico regional, año 1990, 15 de enero. Se crea el sexto distrito naval Pando con base en la población de Porvenir, departamento Pando. La unidad tuvo como precedentes las capitanías de Puerto Porvenir, Puerto Rapirán y Puerto Extrema. La nueva base militar se ubica a orillas del río Tahuamán. Calendario histórico regional, año 2021, 15 de enero. Se registra el primer caso positivo del nuevo coronavirus en Huacaraje, provincia Itenes. El laboratorio confirma el contagio después de 9 meses de hermético cierre de la frontera provincial con el resto del Beni. Calendario histórico regional, año 1976, 16 de enero. Recibe su título el primer médico veterinario zootecnista formado en la Universidad Técnica del Beni. El nuevo profesional es Pedro Cáceres Rodríguez, oriundo de Cochabamba. Después, Cáceres fue docente de la misma universidad, jefe de planificación académica, vicerrector y rector interino de la UTB. Calendario histórico regional, año 2021, 16 de enero. Fallece Carol Rivero Villavicencio, maestro, escritor, investigador, gestor cultural en Santa Ana de Yacuma. Con la lectura como herramienta alcanzó a ser maestro de historia y geografía. También ejerció como director de escuela. Hizo posible la creación del Colegio Monseñor Daniel Rivero, del que fue director. Fue dirigente del Magisterio Movima, oficial mayor de cultura en la alcaldía y subprefecto de la provincia. Escribió la monografía de la provincia de Yacuma y el libro sobre el tricentenario de Santa Ana. Había nacido en ese pueblo en el año 1928. Calendario histórico regional, año 1988, 18 de enero. Es designado vicario apostólico de Pando el obispo Luis Morgan Casey, de la Sociedad de Misioneros Marignol. Tomó posesión del cargo en junio de ese año. Estuvo antes designado en la parroquia de Viacha, donde fundó el hospital. Había sido obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz desde 1984. Ejerció como obispo de Pando, donde impulsó muchas obras sociales, especialmente educativas. Renunció en el 2013 por motivos de edad. Falleció el 27 de julio del año 2022. El vicariato de Pando tiene su sede en la ciudad de Riberalta. Abarca la provincia de Bacadíes, todo el departamento Pando y una parte del norte del departamento de La Paz. Calendario histórico regional, enero de 1811. Pedro Ignacio Muiva y Gregorio González, líderes de la rebelión indígena de Mojos, son capturados en la estancia El Carmen. El arresto fue efectuado por el cacique de San Pedro, Juan Maraza. Muiva fue muerto en circunstancias no precisadas hasta ahora. Su cuerpo fue llevado a San Pedro con sus seguidores y colgado en la plaza de la capital como escarmiento. En el informe a la audiencia de Charcas, las autoridades informaron que no se le dio sepultura por morir inconfeso. El cacique José Bopi, que también dirigió el alzamiento de noviembre de 1810, fue torturado en su celda. Calendario histórico regional, año 2018, 18 de enero. El Tribunal Electoral del Beni aprueba la solicitud de revocatorio del mandato de los alcaldes de Trinidad, Riberalta, San Ignacio de Mojos y Magdalena. Los alcaldes cuestionados son Mario Suárez Hurtado, Omar Núñez Vela, José Luis Áñez Roca y Roberto Tibuza Matareco. 3 meses después, el órgano electoral archivó los procesos al vencer el plazo de los demandantes para presentar los libros con al menos el 30% de firmas del padrón electoral exigido por ley. Calendario histórico regional, año 1900, 19 de enero.
Una ley firmada por el presidente José Manuel Pando crea la provincia Bacadíes con los cantones Riberalta y Villavella en el Beni. Se establecen también los subcantones Esperanza, Yata, Guayaramerín, Ibón y Florida. La capital es Riberalta. La ley fue reglamentada por decreto del 15 de febrero del mismo año y establece su división y límites y también autoriza la elección de las autoridades municipales. Para este fin, se ordena al prefecto del departamento conformar un cuerpo de jurados y realizar elecciones en la nueva provincia. El mismo reglamento dispone que esta misma designación se efectúe en los municipios de Exaltación y Baures. Calendario histórico regional, año 2021, 19 de enero. Fallece la primera víctima del COVID-19 en Guacaraje. Es un varón de 64 años. Es la segunda víctima mortal en la provincia de Itenes. La primera ocurrió una semana antes en Baures. Acabó un periodo de 9 meses sin casos positivos en la pandemia mundial en Itenes. Los municipios de Guacaraje, Magdalena y Baures habían acordado cerrar su camino de ingreso y sus aeropuertos. Impusieron un estricto y voluntario enclaustramiento para propios y extraños. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemo. Don José Tamacuina. Me gustó el cuento del duende y estoy buscando otro para usted que también le gustan los cuentos. Y encuentro en el libro Florilegios de Hugo Padilla un cuento que se titula El tapao de José Tamacuina. Espero estar pronunciando bien el apellido, Tamacuina. Hugo, sobre el cuento, dice: José Tamacuina se crió huérfano de padres, al cuidado de don Custodio y Apovenda, quien lo tuvo como hijo. Se hizo ganadero, fundó familia, recibió como herencia adoptiva 5.000 hectáreas de tierra y más de 1.000 cabezas de ganado. Se acerenció en la estancia Isla Verde en la provincia Mojos. Se casó, tuvo 5 hijos que no supieron heredar el valor y abnegación por el trabajo que dio ejemplo José. Viéndose anciano, vendió todo en el campo y se trasladó a vivir sus días en la localidad de San Ignacio de Mojos. Compró una casa amplia en una esquina de la plaza. El saldo de sus libras esterlinas las cobijó en un pequeño cántaro y a escondidas enterró el cántaro detrás de su horno leñatero como tesoro de resguardo para su vejez. A sabienda de los males adquiridos por sus hijos, 2 dedicados a juergas y malos entretenimientos, uno marchó lejos por vocación sacerdotal y las 2 mujeres que casaron formando familias en lejanas tierras, olvidando a sus ancestros. Muy poco duró el secreto de José. Murió pronto y se llevó a la tumba su escondido tesoro monetario. Vanos fueron los esfuerzos filiales de encontrar el tapao. Destrozaron la cocina, casi media casa, cavaron hondo, nunca encontraron el secreto, pese a que vieron arder una llama azul una noche de sur y de frío. José Tamacuina, el mópero rico, se llevó el secreto de su vida. Castigó de esa manera el mal comportamiento de sus hijos, quienes cayeron en las redes del vicio, la ingratitud y el olvido por sus progenitores. La esposa María también marchó al cielo sin conocer la ubicación del cantarito, el tapao de José Tamacuina. El tapao de José Tamacuina es el título que ha dado Hugo Padilla a este cuento, microcuento, diríamos, en el libro Florilegios.
Revista de Economía. La situación económica nacional es motivo de análisis a todo nivel, desde varios puntos de vista, especialmente en el ámbito político. Pero también se ha incorporado el tema en el ámbito académico. Uno de ellos se ha originado en la Universidad Autónoma del Beni, específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas. El examen teórico del modelo económico vigente, de la escasez de combustible, de la escasez de dólares, han merecido la atención de los economistas en la UAB. La revista que recoge estas opiniones incluye artículos sobre el impacto fiscal de los miles de vehículos indocumentados en el Beni, un estudio sobre el índice de precios al consumidor y otro sobre el impacto de la expansión de la frontera agrícola en Rondonia, quizás como referencia al vecino departamento del Beni en Bolivia. Esta publicación, la revista de Academia y Desarrollo, publica asuntos relacionados con la economía, que es un sector importante de la realidad nacional. El decano de la facultad, don Roberto Creisten, en su editorial expresa su deseo porque los artículos sirvan para incentivar el debate y la reflexión sobre el tema económico en la comunidad, es decir, no solo en la universidad, sino también en las otras instituciones, entre la población en general, y a la vez que sirva como un aporte al análisis de la realidad nacional. Compartimos plenamente lo dicho por el decano, que los textos sirvan para que el contenido se discuta o para que se discuta el contenido en el nivel académico, pero que también otros, los que lean, los que escuchan, los que conozcan, escriban sobre el tema con sus propios puntos de vista. Revista Academia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Beni. Es el número 2 de esta revista, porque el número 1 ya salió el año pasado. Libro sobre danzas. En los últimos años, el folclore es motivo de atención social y al mismo tiempo es motivo de promoción a nivel público y también privado. Por eso, ha sido grata la publicación del libro Danzas Folclóricas del Beni, de la autora profesora Delina Rodríguez de Padilla. Esta obra tuvo su primera edición en 1993. Miren ustedes, han pasado 30 años. Contiene el libro una relación muy detallada de las principales danzas, los principales bailes del folclore beniano, y se ha convertido en un texto de consulta obligado. Nosotros mismos aquí en Sachemojos varias veces hemos tomado de referencia al libro Danzas Folclóricas del Beni para relacionar algún asunto sobre los bailes. El libro ha sido reeditado esta vez por la Universidad Autónoma del Beni, que lo presentó en noviembre del año pasado con motivo de la fiesta departamental del 18. La reimpresión en físico no ha quedado solo en eso, no solamente está en papel, sino que la UAB decidió divulgarlo también en su versión digital. Por tanto, el que quiera leerlo lo puede encontrar en el portal virtual de la Universidad Autónoma del Beni, sección de la Facultad de Humanidades. Ahí pueden encontrar el libro Danzas Folclóricas del Beni. La difusión en formato físico y también digital fue autorizada por la profesora Teresa Padilla Rodríguez, que es la única hija de la autora, la profesora Delina. Se trata, decimos nosotros, sin duda, de un gran aporte de la universidad a la promoción de la cultura regional. Vimos a Jesús.
En la época de vacaciones, los cuentos son el tema obligado para los muchachos, que además de jugar, de distraerse, de pasear, también se reúnen a escuchar cuentos. Y los cuentos lo escuchan de sus padres, de sus abuelas, de sus padrinos. Los cuentos también están relacionados con la Navidad recién pasada. Uno de esos cuentos les vamos a leer hoy, según la versión del profesor Dexter Ágreda, que lo recogió de allá de la zona de El Carmen de Litenes. El cuento titula Lo vimos a Jesús. En 1979, a diferencia de otros, el tiempo de agua llegó tardío. Ya estábamos a finales del mes de diciembre y las pampas surcadas de palmas estaban completamente secas. El río Ibare, que nace en unos yomomales en el extremo sur de la provincia Marván, echa sus aguas al coloso Mamoré, también estaba con aguas bajas. En 1979, mi numerosa familia había abandonado los cañuelares y chocolatales de la comunidad tibaera, a la orilla del extenso río Blanco, para irse a vivir al asentamiento llamado Cotoca, en medio de las pampas de Marván, a unos 2 kilómetros del río Ibare. Esa Navidad, 1979, además de recién llegados, la pasamos solos. Nuestros padres, junto a otros comunarios, habían ido a Trinidad, venciendo los más de 200 kilómetros entre montes, pampas y corichones a lomo de caballo. Llegó el día 24 y en la mañana se iniciaron los preparativos para la cena de Nochebuena. Mis dos hermanas mayores, una casada, Clary, dirigieron los preparativos. Al calentar el agua para pelar el chancho, otra olla para hacer la chicha, tronaba el tacú pelando el arroz, mientras nosotros los pelau acarreando leña de la isla para encender el horno. En el clavo de la sala de mi hermana Clary colgaba la radio, sintonizaba Radio Trópico, donde se escuchaba una y otra vez los clásicos temas característicos de la Navidad y del Año Nuevo. Estaba el arbolito de Navidad, faltaban 5 para las 12, la alegría de fin de año, esos eran los temas que se escuchaban en la radio. Al final de la tarde, una de las hermanas nos mandó a cortar un gajo de guapurú a la pampa, que ese serviría de arbolito, porque por esos tiempos y en esos rincones no se conocían los arbolitos de plástico con adornos y luces multicolores, como hay ahora. Antes, en esa época, era todo a lo natural. Un gajo de guapurú era el arbolito. Algodón entre las hojas de adorno. Velas de cebo, la iluminación. Pero sobre todo, mucha fe, mucha devoción en un Jesús que renace en el corazón. No se conocían cohetes ni fuegos artificiales. Bueno, llega la Nochebuena, las hermanas charlaban con los invitados, mientras que nosotros los pelados chiveando, jugando a la tuja, al escondite o peloteando. Llega la hora de comer, todos a lavarse las manos y a comer y después ir a dormir. Llegó el día 25, al final de la tarde de ese memorable día, a mí, a un hermano menor y a un sobrino, se nos antojó ir a chupar caña al Chaco, que quedaba a unos 2 kilómetros de ahí, de la comunidad. Ya en el cañal estábamos entre corte y chupe caña cayana, cuando de pronto mi hermano menor gritó: ¡Mirá, Jesús! ¡Mirá! En cuestión de segundos, miramos a donde él apuntaba y efectivamente, ahí vimos una nube blanca en forma del Hijo de Dios, la misma que desapareció pocos instantes después. Al momento, en una conjunción de sentimientos como miedo, alegría, dejamos caña, bagazo y machete y patitas paquete hicieron, emprendimos el camino de vuelta a dar la noticia. Por lo general, el camino lo hacíamos en media hora,
Esta vez nosotros lo hicimos en 10 minutos. Llegamos con la lengua afuera de cansados y con los ojos desorbitados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue la pregunta de uno y de otro. Vimos a Jesús, fue la respuesta. A seca. Unos nos miraron con cara de incredulidad, otros no sabían cómo reaccionar ante tal afirmación. Estaban los que nos escuchaban en un dilema, creernos o no creernos. La noticia del avistamiento corrió como reguero de pólvora en la pequeña comunidad. Durante mucho tiempo fue motivo de comentario. Dice que los hijos del profe Bruno vieron a Jesús en el cielo. Sí, pues, así dicen. ¿Será verdad? ¿Cómo será? Pues, yo creo que es verdad. Esos chicos no mienten. ¿Por qué van a mentir, pues? Si dicen que lo vieron, es porque lo vieron, dijo la anciana, doña Mica Vaca. Lo vimos a Jesús. Un cuento del profesor Tester Ágreda, allá en el Carmen de Litenes. ¿Terminamos? Rusurupaya, meme noviono. Rusurupaya, tata noviono. Gracias, señores. Gracias, señoras. Bimocanine, te por una semana. Nos encontramos dentro de una semana. Sache Mojos, el programa cultural aquí en la radio.